La plática está muy vinculada a su formación, a sus estudios que están llevando a cabo sobre arquitectura. Pero el tema que yo desarrollo, que es patrimonio, se desborda a la arquitectura. Tiene que ver con los saberes y conocimientos que tiene la gente para construir, los saberes y conocimientos que tiene la gente para vivir cotidianamente. El patrimonio cultural artístico, el patrimonio cultural natural, que todos vivimos en el desierto y cómo construimos en él. Esta historia de la educación patrimonial es una educación que está vinculada, o es una historia que está vinculada a mi parte formativa y de mi actividad laboral. Por muchos años yo trabajé en comunidades indígenas y descubrí mucho de sus conocimientos y saberes en términos arquitectónicos. Ustedes saben que ellos trabajan prácticamente todo en madera y tienen capacidad y han generado muchos conocimientos de construir a partir de la madera. Ellos desarrollan clavos que atraviesan otra madera y esos clavos los construyen con la luna, los elaboran con la luna. No necesitan acero para poder perforar madera, necesitan otra madera. Esas capacidades y esas posibilidades de construcción son finalmente etnoarquitectura. Bueno, esos conocimientos los aprendí con ellos. Pero después, trabajando en el Instituto Chihuahuense de la Cultura, el patrimonio edificado es un tema muy importante en la política pública. Por eso es que aprendí muchas cosas con los arquitectos ya ejerciendo, ¿no? Y también aprendí mucho porque di clases también con los estudiantes de arquitectura. Y aquí encuentro una estudiante, compañera, que le di clases hace algunos años, poquitos o muchos, en arquitectura. Bueno, el punto es que el tema, verán ustedes que está vinculado a su formación. La siguiente. Primero, les preguntaría, y para poder aterrizar, ¿qué es el patrimonio cultural? Y para poderlo dividir, les preguntaría y poderlo comprender, dividiríamos la noción de patrimonio cultural en dos nociones: lo que es patrimonio y lo que es cultura. ¿Alguien de aquí tiene bienes patrimoniales? Un carro, una casa, un colchón, una cama. Pues casi nadie tiene bienes patrimoniales, ¿no? Todos son de su papá. Pero al tiempo de su mamá, al tiempo van a generar patrimonio, bienes patrimoniales. Y esos bienes patrimoniales llegará un momento en que tengan que heredarlo, así como algunos de ustedes heredarán cosas de sus padres. Bienes patrimoniales. Pero hay bienes patrimoniales no solamente de carácter físico, material, objetivo, sino también bienes patrimoniales que están vinculados a objetos y a sentimientos y emociones. ¿Sí? Sea una cadena, un cuadro, una pintura, una serie de libros que tienen un significado fundamental. El patrimonio, entonces, a veces está conformado por bienes materiales, objetivos concretos o que se pueden ver, tocar, medir. Y después estos bienes están acoplados elementos subjetivos, elementos emocionales. ¿Sí? Así los bienes patrimoniales se resultan complejos. No es algo sencillo. Ahora bien, el patrimonio, si le agregamos cultura, convertimos el tema de patrimonio cultural. Pero analicemos el tema de cultura. ¿Qué es cultura? Pues es lo que nos caracteriza y nos define como sociedad, ¿no? ¿Tú qué cultura tienes? Pues nos caracterizamos por tener cultura de artesanal, de colores vivos, de... Pero tú ¿qué cultura tienes? No sé. ¿Naciste en Chihuahua? ¿Hablas español? Sí. Español de Chile, Chilacocho, 80 de Huachocho. Ese mismo. ¿No? Entonces no es cualquier español, ¿sí me explico? El lenguaje que hemos heredado forma parte de una herencia cultural. La cultura está vinculada esencialmente a lo que somos, ¿no? Son chihuahuenses o alguien es chilaquil de aquí, ¿no? Yo soy chilaquil, nací en la Ciudad de México, y él nos dice chilangos, bueno, con cariño nos dicen chilaquiles. Bueno, en todo caso, tengo una herencia y un lenguaje muy común. Aún no se me quita después de 28 años estando viviendo aquí, pero es por una herencia cultural muy larga. Mis hijos son chilangüenses, tienen asuntos de Chile, Chilango, 80 de Huachochi, ¿no? Tiene un asunto medio vinculado entre chilaquil y chihuahuense, ¿sí me explico?
Hay herencias culturales que son inmediatas. Entonces, como bien dice el compañero, son elementos que nos identifican, que nos da identidad. Entonces, en esa perspectiva, patrimonio cultural, ¿sí?, más cultura, nos da patrimonio cultural. Pero algo que es significativo es la siguiente: es que nosotros recibimos algo culturalmente y después lo traspasamos. El momento en que lo traspasamos como herencia, ¿sí?, se convierte en un asunto muy complejo, porque las herencias de los bienes patrimoniales no son de carácter exclusivamente individual, sino es de carácter social. Las sociedades en los territorios, ustedes manejan el espacio, y en el aspecto arquitectónico está ubicado en el territorio. Las herencias patrimoniales están ubicados en el territorio y marcan el territorio, le dan un tono al territorio, le dan un sentido al territorio. Así que a través de la historia, cada cultura, cada sociedad va marcando con su territorio con arquitecturas que tienen carácter material, objetivo y concreto, pero también dimensiones subjetivas. Así que hay una capa prehispánica, una etapa colonial, una etapa independiente, de la revolución. Así entonces el espacio está repleto de una historia heredada, ¿no? Así el paisaje del centro histórico de la ciudad de Chihuahua tenemos elementos patrimoniales de carácter ya no prehispánicos, y esto ya le hicimos pomada, ¿verdad? Hay elementos de la colonia, ¿sí? ¿Hay arquitectura colonial? ¿Sí o no? ¿Hay arquitectura de la independencia? No todo es igual, porque entonces las referencias espaciales son distintas y temporales también. Entonces combinamos territorio y historia al mismo tiempo en términos arquitectónicos. Ahora, la siguiente. El patrimonio cultural, en todo caso, la cultura, no es propiedad de nadie. Esto es muy importante que deben entender. La cultura la poseemos todos. Todos nacimos en cultura, en términos de diversidad. Bajo ese principio, entonces, entra la lógica en el proceso de promoción y gestión cultural, que la cultura la poseemos todos y todos somos portadores de cultura. Así que esa herencia que construimos y la mamamos desde los platillos que comemos, desde lo que convivimos en la familia, desde lo que convivimos en sociedad, nos identifica a decir que toda persona es culta y ninguna cultura es superior a otra. Esto es básico en la gestión del patrimonio y la identificación del patrimonio cultural. Entonces, no hay mejores arquitecturas que otras. No sé si me explico. Sí hay cosas horribles y feas, pero finalmente están y responden a una lógica estética, a una lógica de función, ¿no? O puede ser una lógica de función. El hecho es de que no hay seres humanos fuera de la cultura, y todas las culturas se manifiestan a través de la arquitectura. Visto así, todo patrimonio cultural está compuesto de las obras artísticas, arquitectónicas, de los músicos, de los escritores intelectuales. Muchas de las creaciones anónimas de la cultura popular son elementos patrimoniales. Toda la arquitectura vernácula de Chihuahua es patrimonio cultural. Toda la arquitectura hecha de adobe es patrimonio cultural, ¿no? ¿Y cómo construyen la arquitectura esos pueblos, esas comunidades campesinas? ¿Dónde aprendieron? ¿A qué facultad fueron? No, lo aprendieron de sus padres. Esa arquitectura vernácula o etnoarquitectura lo aprendieron a través de varios cientos de años, ¿no? Visto así, esos elementos patrimoniales tienen un sentido. Por eso el conjunto de valores que dan sentido a la vida está vinculado al patrimonio cultural. Visto así también,
las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad del pueblo a través del lenguaje, a través de los ritos, las creencias, los lugares, los monumentos históricos, la literatura, la obra artística o archivos, forman parte del patrimonio. Así los arquitectos forman parte lógica básica, entender y comprender el patrimonio cultural. Es parte de su formación. Deben de estar formados en esa. Por ello, la siguiente, pensar el patrimonio cultural en términos amplios nos permite empezar a dividirlo. El patrimonio cultural natural. Por ejemplo, el maíz es patrimonio cultural, ¿sí? Natural. Construido en una semilla de una gramínea, los seres humanos la usaron y lo modificaron genéticamente al grado de poder saber que se puede comer. Pero el maíz no se come derechito, ¿no? Lo tostamos, ¿no? Pero si queremos comerlo con sentido nutricional, tenemos que pasarlo por la etapa de la nixtamalización. Y la nixtamalización es un proceso derivado de la cultura popular. Es una transformación bioquímica que pasa por la cal, y la cal le requiere una capa para poder utilizar los nutrientes esenciales del maíz. Pero esa construcción histórica de la nixtamalización es una construcción derivada de los saberes y conocimientos tradicionales indígenas de México. No sé si me expliqué. Y para hacer la nixtamalización en México pasaron muchas cosas, muchas tecnologías, muchas arquitecturas. Visto así, por eso hablamos del patrimonio biocultural. Recuerden esa palabra. Las arquitecturas vinculadas al patrimonio biocultural es uno de los elementos que aún falta por estudiar. El patrimonio cultural tangible e intangible. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un patrimonio cultural tangible? Un cuadro, una pintura, ¿sí? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Sí? La catedral. Ante los arquitectos, ¿no? Pero la catedral tiene bienes patrimoniales muebles e inmuebles. En realidad la estructura del edificio es un patrimonio cultural inmueble, pero dentro tiene elementos estructurales que son básicos para entender que forman parte del patrimonio mueble. En Chihuahua hay muchos edificios que los muebles que están ahí forman parte de la estructura. Un pilar, una viga, un bien mueble, un nicho, o bien un retablo forma parte de la estructura del edificio, que si lo quitan, se colapsa el edificio. Entonces los bienes patrimoniales tangibles son elementos completos. Pero además, esos bienes patrimoniales tangibles son construidos por bienes patrimoniales intangibles. Ustedes recuerdan, hay una misión, un templo de misión, y hay un presidio que es de carácter militar. Los dos compartían y protegían el territorio de los españoles, de los apaches. Bueno, esa misión aún subsiste, y el INA y en su momento el Instituto Chihuahuense de la Cultura intervenían, se hacían las restauraciones todo el tiempo de ese edificio, pero la gente no lo pelaba, es decir, el edificio no tenía culto. Ya a nadie le importaba el edificio, a pesar que sea importante en términos históricos, arquitectónicos, etc. Pero si no tiene un significado social, los bienes inmuebles chupan faros. Bueno, ya no entienden ese chiste de chupar faros, ¿verdad? ¿No saben qué son los faros? Sí, ya, es más, desaparecieron los faros. O sea, valen para puro gorro prácticamente los edificios, ¿no? Es decir, estos edificios, si no tienen elemento subjetivo y material, se colapsan. Entonces, los bienes patrimoniales son eso. Tenemos el templo de Santa Ana de Chinarras, en Aldama. Es un templo que ya no tiene culto, aunque se está renovando su culto. Se restauró, se conservó, pero ahora se está recuperando la parte intangible de los bienes inmuebles. ¿Sí? La siguiente. Con esto termino la parte básica del patrimonio. Yo insisto que la educación patrimonial es educar en cultura. Los arquitectos que no conozcan sus arquitecturas vernáculas, las arquitecturas tradicionales de Chihuahua, no van a
no van a apreciar su patrimonio, no van a conocer cómo se construía, no van a saber cómo, todavía en el siglo XIX no existía la energía eléctrica en Chihuahua. Entonces, ¿cómo conservaban la carne en las casas? ¿Cómo conservaban los alimentos si no había refrigerador? ¿Cómo le hacían? No sé. ¿Cómo? Con sal principalmente, ¿no? Se salaba o se envasaba. Y después de envasado, ¿dónde se ponía? O se ponía a secar la carne. ¿Dónde se ponía? Dentro de la cocina, si no hay refri. Las alacenas. Bueno, estos ya, porque estos arquitectos ya son colmilludos. Pero las alacenas, ¿dónde estaban ubicadas dentro del territorio? En el subsuelo, en el sótano. Por eso las casas tenían sótano. O bien, la alacena se dirigía donde no les pegaba el sol. Y con unos muros muy gruesos. Entran esos refrigeradores hechos de adobe. Entonces diseñan una arquitectura adecuada a las circunstancias. No sé si me explico. Si usted no conoce cómo funcionaba eso, tampoco puede entender cómo funcionaban las cocinas tradicionales del norte de México. Las arquitecturas para que funcionen las cocinas tradicionales del norte de México son singulares. Porque esas cocinas tenían, por lo menos, una estufa de leña, sus alacenas puestas contrarias donde pega el sol, o están metidas en el subsuelo, ¿no? ¿Sí me explicó? Y el resto de la casa, ¿cómo se distribuía? ¿Por qué había patios centrales o no tenían patios centrales? ¿Qué casa tiene unos patios centrales en el desierto? ¿Por qué se utilizaba el adobe en el desierto? ¿Sí me explico? Esas son las visiones sustentables que existen antes de que nos quede la noción de sustentabilidad. Es decir, los pueblos originarios, la gente como Paquimé, heredaron a otras culturas del norte de México la construcción de adobe, que permite finalmente el control de las temperaturas de las casas. Y esa es una visión de sustentabilidad. Si es así, la educación patrimonial está obligada, uno, a reconocer sus elementos patrimoniales. Y hay una persona que conocimos hace algunos años, yo trabajando en el Instituto Chihuahuense de la Cultura, que fue Leonel Durán Solís. Él todavía vive, él es director del Museo Nacional de las Culturas, y él trabajó para las culturas populares. Y él decía, una de las estrategias para generar educación patrimonial es educándonos nosotros mismos sobre el patrimonio. ¿Y cómo lo hacemos? Recuperación de la palabra. ¿Cómo le llaman los albañiles a una plomada? Al tirar un muro, levantar un muro, poner un techo. Las palabras que utilizan para la arquitectura, utilizadas en la arquitectura, son elementos básicos. La recuperación de la memoria. ¿Sabían que en los procesos de restauración de la Quinta Carolina, ¿sí?, hubo un gran problema de poder hacer que las rejas que están puestas sobre los muros, que hay cantera, pues estaban muy flojas? Aquí había que fijarlas nuevamente. Pero el punto es que estaban soldadas con plomo, junto con la cantera. Busquen a alguien que sepa hacer eso. Y el que sabía era el velador, que había vivido de niño en la Quinta Carolina, en las zonas de las casas de los peones, y era un albañil que vivió en la Tarahumara. Y era el único que sabía soldar con plomo. Son saberes fundamentales en los sistemas de construcción para la arquitectura vernácula. La recuperación de la memoria. ¿Y dónde está esa memoria? Con los viejos. Y hay muchos saberes arquitectónicos que son importantísimos. Les voy a recomendar, yo voy a hacer el comercial. No les va a costar, nada más subir a la página y buscar el libro Patrimonio Cultural Escolar. ¿Sí? En este libro de Patrimonio Cultural Escolar se habla de algunas experiencias estéticas que hay sobre la arquitectura escolar. Buscan mi nombre, Federico Mancera Valencia, buscan Patrimonio Cultural Escolar, lo pueden bajar gratuitamente todo el texto. Pero de esta colección de Patrimonio Cultural de Chihuahua, hay otro libro que se llama Patrimonio Biocultural de Chihuahua, también yo lo coordino,
invité a varios académicos para escribir artículos. Pero en ese artículo, en ese libro de Patrimonio Biocultural de Chihuahua, hay un texto de arquitecturas vernáculas. Y le hacen la recuperación dos arquitectas, la maestra Wendy Suárez y la maestra Anaí Chavira, recuperan saberes y conocimientos de albañiles para recuperar sus saberes y conocimientos para los sistemas arquitectónicos y constructivos. Y recuperan el saber de la madera, el saber de la cantera, el saber de la arquitectura de adobe, ¿no? La arquitectura de tierra. Y la pone en un texto. Son de los primeros procesos de recuperación de los saberes perdidos de la memoria. La recuperación de conocimientos y tecnologías. Tecnologías para levantamiento, cantera, identificación de cantera. Por ejemplo, mucha de la madera que está en la Quinta Carolina, que están en las puertas, no están apolilladas y son del siglo XIX. ¿Por qué? Porque usaron químicos, no. Usaron madera del entorno, pero fueron cortadas con la luna. Cortadas con la luna la madera no se apolilla. ¿Por qué? ¿Sí me expliqué? La madera no se apolilla. Esos son saberes tradicionales que pocos arquitectos se han metido a recuperar y saber por qué. ¿Perdón? Es decir, en esa perspectiva, la recuperación de espacios populares, la recuperación del arte popular, la recuperación de vinculaciones entre las personas y los ecosistemas, la recuperación de la cultura espiritual, dice Lionel Durán, que son esenciales para podernos educar en cultura otra vez. Los que hemos perdido tradición, los que hemos perdido muchas historias y herencias, las hemos recuperando. Y eso significa hacer investigación. Eso significa poner en valor esos elementos patrimoniales. ¿Cómo esto se aplica? Bueno, yo particularmente me interesan mucho los paisajes culturales. Y los paisajes culturales están vinculados todos los elementos patrimoniales: el patrimonio natural, el patrimonio tangible y el patrimonio inmaterial o intangible. Los tres elementos patrimoniales, podemos decir que en el desierto, que se dice que no hay nada, hay formas de paisaje construidos por los humanos y las sociedades que le dan un sentido específico. Una región singular de paisaje cultural es la región de Paquimé, la región de Casas Grandes, ¿sí? Donde el primer momento son cazadores-recolectores, se asientan y establecen Paquimé. Y de Paquimé establecen una red de manejo del agua, crean sistemas de acequias. Así que todos los sistemas de acequias prehispánicos construidos por Paquimé van desarrollando la región de Paquimé. Y quedó marcado el territorio, quedó cicatrices humanas ahí, de la época prehispánica, por lo menos del año 1300. Y a partir del 1300 llega la colonia y dejó su marca. Después la independencia. Así que cada etapa de la historia dejó su marca en el territorio. En conjunto hoy es uno de los territorios donde encontramos haciendas ganaderas, hasta prácticas prehispánicas. ¿Sí me explico? El conjunto de eso es el patrimonio visto en el paisaje. Vemos materiales de Paquimé, todo el territorio ocupado. En esas regiones del desierto hay muchos bolsones que son finalmente cuencas. Igualmente hay muchas pinturas rupestres, petrograbados, morteros y muchos materiales culturales. La siguiente. Los paisajes culturales, entonces, también lo podemos observar en arquitecturas vigentes, que están vivas y funcionan. Muchos de ellos son los sistemas de acequias, que se conoce como arquitectura hidráulica virreinal. Y la arquitectura hidráulica virreinal no ha sido estudiada ni por el INAH ni por ningún arquitecto, solamente por mí, el geógrafo. ¿Sí? Y no me pegan, pero espero convencerlos a que empiecen a trabajar. Las arquitecturas hidráulicas virreinales, que están a lo largo de todo el camino de tierra adentro, el camino real de tierra adentro.
Por donde pasó el camino real de tierra adentro se crearon pueblos, ciudades, entre ellas Chihuahua, entre ellas Juárez. Y en todas esas ciudades hay arquitectura hidráulica virreinal, que sirven para transportar agua, pero que al mismo tiempo son estéticas, sumamente estéticas. El que conocemos ahorita pues es el acueducto, ¿no?, de Chihuahua, que ya recuperado. Pero en todo Chihuahua hay, en Aldama está el sistema de acequias, en Rosales está el acueducto que transportaba aguas donde estaban los manantiales de Rosales hasta la zona donde producían la arquitectura dedicada a la industria harinera, la siguiente. El camino real de tierra adentro, entonces, viene desde la Ciudad de México, pasa algunos entornos desde la ciudad del Estado de México y recorre todo el norte del país por la parte central. Hoy es decretado ya itinerario cultural, ¿sí?, como patrimonio cultural de la humanidad. Y la declaratoria llegó hasta Valle de Allende. Así que Valle de Allende es patrimonio cultural de la humanidad por pertenecer al itinerario cultural del Camino Real. El resto del Camino Real no ha sido decretado patrimonio cultural. De Valle de Allende hasta Juárez le falta su declaratoria. Pero en todos esos sitios, desde la Ciudad de México hasta allá, hay sistemas de arquitectura hidráulica virreinal, que, vuelvo a insistir, ha sido poco trabajado. La siguiente. Valle Allende, ¿sí conocen Valle de Allende? Levanten la mano quien conoce Valle de Allende. Sin miedo, es un lindo pueblito. Pero además es un pueblo de españoles. Y al lado del pueblo de españoles está el pueblo de indígenas que tenían los españoles para sobrevivir, trabajar. Bueno, Valle Allende tiene un sistema de arquitectura hidráulica virreinal muy importante. Toda su arquitectura ya es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por pertenecer al itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. En esta historia resulta que antes de que fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde el 97, personalmente junto con otros compañeros y el maestro Leonel Durán, hicimos el trabajo de sensibilización sobre el patrimonio cultural de esa zona. Es decir, la gente no se da cuenta que viven en entornos patrimoniales, que son casas de adobe, de cantera y madera, que son monumentos nacionales, por su sistema arquitectónico, por la historia en que está, por la construcción de la historia del norte de México. Pero como es tan cotidiano el patrimonio, igual la pintarrajean, la destruyen, la tumban. Los mejores sistemas hidráulicos están ahí en Valle de Allende. Los sistemas hidráulicos se conectan con las casas. Las casas tienen sistemas de huertas, ¿sí?, y hortalizas, que hacen autosuficientes las casas. Son casas de patio central, en fin. Visto así, la arquitectura requiere de especialistas en torno a esto, de arquitectos historiadores en torno a las ciudades. Así que la educación patrimonial de ahí fue hacer recorridos con la gente, hacer un programa educativo para los niños, recorrer con ellos mismos las historias que hay en todo el Valle de Allende. Valle de Allende, hay que entender que está muy cerca de Parral, Santa Bárbara. Ninguno de esos pueblos mineros podría sobrevivir si no tuviera sus zonas agrícolas y ganaderas. Es decir, las zonas mineras son ciudades que tenían también sus zonas agrícolas o sus graneros. Así es lo que es Santa Eulalia, en la zona minera, y su zona de granos y alimentación era Aldama. ¿Sí me explico? Son sistemas de ciudades que poco se ha trabajado desde la perspectiva arquitectónica. Pasamos a la siguiente. Otro de los temas que trabajé, porque me dedico a la investigación educativa desde la perspectiva histórica también, es identificar
aquellas escuelas que son importantes en términos históricos. Pero no solamente porque son importantes en términos históricos, sino también por su diseño arquitectónico, sino también porque en un momento dado, a finales del 19 y principios del 20, se pensaba que la escuela era parte lógica del modelo educativo. ¿Sí? Yo voy a enseñar así, pero si los salones están así. Ahora no importa eso. El modelo educativo es una cosa y otra cosa es la arquitectura. ¿Sí me explico? Entonces el modelo educativo estaba conectado. Por ejemplo, a principios del siglo XX se identificaron 3 tipos de escuelas. Escuelas de primera clase, segunda clase y tercera clase. Las de primera clase pues eran aquellas escuelas monumentales, ¿sí? Que por cierto nada más quedan adobes o algunos cantos de muro. Lo que fue la escuela modelo de primera clase en la ciudad de Chihuahua, que está al lado del Templo del Sagrado Corazón. ¿Sí? Las escuelas de segunda clase encontramos, por ejemplo, en Meoqui, que son 2 galeras con un patio central techado, donde al fondo servía como teatro. Y las escuelas de tercera clase son las escuelas que tenían una forma en V. ¿Sí? Pero aquí entra muy interesante un tema que a mí me llamó la atención, conocer las escuelas panópticas. La siguiente. Las escuelas panópticas responden a una lógica de vinculación entre la escuela y la prisión. Si ustedes leen un texto, valdría la pena que lo leyeran, que más encárguense ustedes, maestro, que se llama Castigar y Vigilar, de Michel Foucault. Y Michel Foucault hace una reflexión de cómo los sistemas de prisión se encargaban de 2 cosas. 1, sustituir la tortura física a los humanos malvados por un sistema de vigilancia, ya no hacia el cuerpo, de tortura al cuerpo, sino de vigilancia al alma, encerrando al alma y al cuerpo. Entonces las personas malvadas del mundo tenían que meterlo en un sistema, en un cuarto, en un territorio específico y confinarlo ahí. Confinarlo no solamente físicamente, que no vea el mundo, ni que el mundo los vea, sino también el alma encerrarla, porque el alma estaba cochambrosa, sucia, ¿no? Eran criminales y había que encerrarlas, incluyendo a los locos. En esa perspectiva, y claro, a los revolucionarios, a toda persona que no estuviera de acuerdo a la sociedad, entonces los recluían. Entonces se plantea en el mundo francés el diseño de sistemas carcelarios, una arquitectura especial para vigilar. Así que creó Benjamin Bentham, Jerónimo Bentham, un sistema arquitectónico. En la parte central estaría el visor y alrededor de él estarían galeras para poder observar, ¿sí? Y observar. Ese sistema carcelario al tiempo y arquitectónico se fue consolidando. En Chihuahua tenemos un sistema carcelario muy similar, ¿no? La penitenciaría, que está al lado del Templo del Sagrado Corazón, en la 20 de noviembre. Lecumberri también. Todos los sistemas penitenciarios de finales del siglo XIX y principios del XX tenían ese sistema. Otra vez, un ojo observador que veía hacia, pero también eso permitía entonces vigilar el comportamiento de los que estaban encerrados y castigar al que se comportara. ¿Y dónde lo iban a castigar? En la parte central. O en una celda independiente, aislada del entorno, paralelo a las galeras. Así que si usted lee El Apando de José Revueltas, entonces era cómo eran los sistemas para el control y el castigo. ¿Alguien ha visto la película? ¿No? El Apando de José, o la novela de José Revueltas. Léala. Entonces,
La arquitectura fue hecha para castigar las ideas. ¿Esto cómo se conecta con la escuela? Resulta que trabajando por el tema de la Quinta Carolina, cuando estaba yo en el Instituto Chihuahua de la Cultura, estamos identificando todo lo que era el conjunto arquitectónico, la casona, la casa de los hacendados, la cochera, el establo, la casa de los peones, pero también Carolina Cuitli de Terrazas, la esposa del señor Terrazas, de don Luis, era especialista en educación. Y ella dijo, ¿saben qué? A estos pelados de los peones que están aquí, hay que educarlos y hay que ponerles una escuelita. Y creó una escuela con sistema V que respondía a la lógica de Benjamín Vega. Estaba el maestro y tenía dos galeras, uno hacia un lado y otro hacia otro. ¿Sí me explicaba? ¿Sí me explicó? Es decir, un solo maestro atendía dos grupos, el grupo de las niñas y el grupo de los niños, porque no había que mezclar, ¿verdad? Visto así, el sistema arquitectónico fue heredado a la educación. Yo decía, eso no es posible. Eso no es posible que sea tan malvada la educación, de pensar de castigar y vigilar a los niños caguengues y desobedientes de esa forma. Pero también a finales del siglo XIX y del XX, en Chihuahua se acababa de terminar, o se definía ya de manera con ley y norma, que no se permitían los castigos a los niños. Pero antes de eso sí se permitían. Y aún hoy se sigue haciéndose, aunque no se permite. Entonces, en este libro de Patrimonio Cultural Escolar, escribo precisamente cómo los sistemas arquitectónicos para castigar y vigilar fueron aplicados en la educación. Y las escuelas panópticas fueron necesarias. Y Chihuahua, esta escuela es una escuela rural. Un compañero también del arquitecto hizo un levantamiento con estudiantes de la escuela. Y la lógica era que la escuela, si algún momento tenía una forma V, esta después se complementaría con otra V y finalmente cerraría el perímetro de una escuela con todos los árboles. Esa herencia pasó después con las orejas de burro, como es esta, que está en el Museo Pedagógico de Uruguay, de los sistemas de tortura que se utilizaban, ¿no? Entonces, lo pedagógico y la arquitectura estaban vinculados. Castigar y vigilar. Aquel levantamiento que está allá es la escuela, esos son los planos que se hicieron para las escuelas de tercera clase a principios del siglo XX en Chihuahua y que estaban ubicadas en toda la zona rural. Yo identifiqué dos, la escuela Niño Artillero que está en la Quinta Carolina y otra escuela que está en el South. Bueno, esta era está en el Carrizal, que eso es el pueblo que dio origen a Villa Ahumada, ¿sí? Y fue muy chistoso la escuela porque yo fui a verla en el museo que crearon ahí. Entra uno a la parte al salón o al edificio y ve un galerón aquí y otro galerón acá. Y se me hizo normal, no pregunté por qué estaba así. Incluso dije, pues ese es un edificio viejo, sí, dedicado al museo del Carrizal. Pero lo que vi al centro fue un escritorio del maestro. Y en ese instante me acordé, esta es una escuela panóptica. Y sí, es una escuela hecha en V, con donde su planta está así y así está construida. La siguiente. Aquí entonces vinculamos textos de historia política, historia de las ideas con la arquitectura escolar. En este libro de Patrimonio Cultural Escolar también dirigimos el estudio. Miren, por ejemplo, ahí está la imagen que está hasta arriba. Hay un escritorio que es el original y si ven hay un salón aquí y hay otro salón acá que hoy es museo. Ahí bueno, otra de las escuelas que nos interesó comprender fue la escuela
las escuelas modelo que surgen con la educación socialista en la época de Lázaro Cárdenas. Y este ya es patrimonio del siglo XX. Nadie lo protege, nadie le interesa, nadie lo estudia. Y esas escuelas de la época de Cárdenas fueron escuelas enormes, gigantescas. Y en Juárez hay una escuela que está en La Chaveña, que es un barrio popular, que posee vitrales de Fermín Revueltas, que son de los vamos a llamar, de la familia de los Revueltas, como Silvestre, son la hermana, igualmente José Revueltas y Fermín, son creadores por excelencia a nivel nacional, y toda su creación está puesta en términos de vitrales en esa escuela, la escuela modelo en La Chaveña. Pero también hay muchos otros materiales que, por ejemplo, tenía su teatro, un teatro gigantesco para 200 personas, 200 niños, ¿no? Materiales específicos. Otra de las escuelas también modelo, pero con carácter regional, de primera clase, es la escuela Manuela Medina, que es la escuela del mamut, o también conocida la escuela Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz puso la primera piedra en 1909. Y esa escuela tiene dos elementos importantes: virtus y esencia. Quiere decir ser virtuoso y científico. El orden y el progreso del principio del siglo XX es el positivismo puesto en la arquitectura. Y esa escuela requiere mucha restauración y requiere intervención. La siguiente. Entonces, el patrimonio cultural escolar no solamente es edificio, sino también lo inmaterial. La experiencia docente, los archivos históricos de las escuelas, los documentos, los materiales, los salones de clase, las mismas mesas, los materiales pedagógicos, todo eso forma parte del patrimonio cultural escolar. La siguiente. Esa escuela que está en La Chaveña, este es su teatro, que está en la parte alta, en la primera planta, no, en la parte de arriba, que es segunda planta. Toda su arquitectura interior y detalles es Art Nouveau. Muchos de los elementos todavía existen, su arquitectura, sus bienes muebles, en fin. El patrimonio cultural escolar es uno de los patrimonios más descuidados de este país y más descuidados por el mundo de los arquitectos. No obstante, para este libro me apoyé con arquitectos, me ayudaron a desarrollarlo, pero hace falta más trabajo sobre el patrimonio cultural escolar. La siguiente. Dentro del patrimonio cultural escolar, como otros bienes patrimoniales, son sus archivos, los planos. Necesito yo un estudiante que me ayude a buscar de arquitectura, a buscar estos planos que dieron origen a esas escuelas de primera, segunda y tercera clase. ¿Dónde? A meterse archivos. Sí, a hacer arquitectura, historia de la arquitectura, ¿no? Y es muy importante estos planos porque dan origen a muchas escuelas. La geografía histórica de la arquitectura en Chihuahua hace falta hacer. ¿Cómo se fue ocupando el territorio con la arquitectura del siglo XX? ¿Y dónde está? ¿Cuáles son sus características en el territorio? El camino real de tierra adentro es la lógica de la construcción del nombre. La siguiente. Las escuelas del siglo XIX, me puse ubicadas, ya las ubiqué. Entre el siglo XIX y siglo XX. Muchas de ellas son usadas como establos, no se restauran, están perdidas. El gobierno del estado las trata como si fueran arquitecturas viejas, de adobe, y les meten concreto, cosas absurdas. La siguiente. La distribución de las escuelas parten de dos regiones, de Juárez hacia el sur y de la ciudad de Chihuahua hacia todo el estado. Así que las lógicas y estilos arquitectónicos surgen en la capital. ¿Y quiénes fueron esos arquitectos o esas arquitectas que diseñaron esas escuelas? La siguiente. Bueno, me hace recordar que una de las cosas que hemos estado de investigación, pues es estos estudios de las escuelas antiguas. Y una de las escuelas antiguas que queremos recuperar e intervenir
es la escuela Manuela Medina, la escuela Porfirio Díaz, ¿no? O el Museo del Mamut. Y este proyecto se pretende intervenir, necesitamos manos para hacer los levantamientos, manos para hacer investigación de arquitectura histórica, manos para ir repensando cómo se va a intervenir ese inmueble. Y claro, no es una intervención que venga el Espíritu Santo y se recupere, no, se requiere muchos recursos, ¿no? Entonces, es un proyecto de gestión del patrimonio cultural, en donde pensamos que pueda participar esta institución, sus estudiantes, sus académicos, para intervenir ese inmueble, junto con recursos, planificación de la Secretaría de Cultura, ¿sí? Igualmente del Gobierno de Estado de Obras Públicas. Pero la intervención del inmueble requiere inteligencia arquitectónica de conservación. Y eso, pues, es con el tiempo. Visto así, pues, está la convocatoria. Lucero es quien está ayudando a hacerlo y empujando el proyecto. Y bueno, pues la idea es poder generar aprendizaje de su servicio social, sus prácticas profesionales, o bien sus tesis, que Lucero piensa titularse con el estudio de esta escuela. La idea es finalmente inscribirlos al tema de educación patrimonial, en los temas del patrimonio cultural escolar, en los temas finalmente del patrimonio cultural y su conservación y restauración.